El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos entrar, y no solamente en relación con el dinero, sino con todos los bienes de este mundo, podríamos centrar la interpretación de este Evangelio en esta frase: ningún criado puede servir a dos amos. ¿Por qué? Porque en la realidad de la vida cristiana y también de la vida humana solo hay un amo, solo uno. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla del artículo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nos habla de todos los títulos mesiánicos de Cristo para decirnos que no hay dos señores, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco amos, no hay varios patrones, solo hay uno, patrón, como lo llamaba San Alberto Hurtado. Le decía mi patroncito al Señor. Esta verdad, que es la identidad central de la vida cristiana, es precisamente la que nos trae a nosotros la libertad para vivir en este mundo en relación con todos los bienes de este mundo, y en el caso del Evangelio hoy con el mismo dinero. Uno, el corazón, no puede entregárselo a ningún bien, a ninguno. De hecho, la castidad, que es un llamado no solamente para nosotros los religiosos, para los sacerdotes, sino para todo el pueblo cristiano, y además un llamado para todo ser humano, la castidad nos dice que debemos tener un corazón indiviso. ¿Y de dónde viene esto? Viene del gran mandato principal que el pueblo judío, el pueblo semita, repetía constantemente, y es el credo del judío: escucha, Israel, escucha. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con partes. Dios no quiere partes. Dios quiere la totalidad del corazón humano, porque Él es el único dueño. Es que nadie más lo creó y Él no está siendo injusto. Y por eso hay momentos que se pone celoso y hasta iracundo y hasta amenaza fuertemente
Toda la palabra de Dios está revestida de este celo amoroso de Dios, porque es celoso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se encoleriza Dios porque se encoleriza? Cuando nosotros somos injustos y no le damos el bien absoluto de nuestra vida solamente a Él. Y es verdad que Dios en muchas ocasiones se enfada. Y es duro y fuerte en las correcciones cuando nosotros cerramos el corazón a aceptar que nuestra vida solamente le depende a Él, depende de Él y es para Él. Cuando el corazón anda en los afanes de este mundo está perdido. Igual que en el dinero, igual que en cualquier otro bien temporal o material. Tanto que Jesús en esto es muy claro. Y por eso digo, aquí está la identidad y la libertad de la vida cristiana. Es que nadie puede amar a un ser humano igual que se ama al Señor. Es que nadie puede amar a un ser humano más que al Señor. Nadie. Es que nadie puede amar a ningún bien material en este mundo más que al Señor. Y si lo está haciendo, ya ha sido idólatra, ya cambió al Señor. Y tiene razón el Señor en ponerse celoso. Y tiene razón el Señor en corregir. Y tiene razón el Señor en reclamar lo que reclamó cuando fue al templo de Jerusalén y volcó las mesas, volcó las monedas de los cambistas, las tiró por el piso. Porque nada puede atrapar nuestro corazón más que el Señor y su amor. Nada puede atrapar el corazón humano más que el deseo de vivir solo para el Señor y pertenecerle solamente a Él. De hecho, San Pablo bellamente ya al final de esta carta a los romanos, justifica a los romanos, lo leíamos ayer o antier, el por qué les escribía otra vez estas cosas, y no porque dudara de la fe de ellos, sino que esa comunidad de Roma, que esa comunidad cristiana es una comunidad ferviente y obediente al Señor, pero lo hace porque tiene que estarle recordando constantemente y dilatando la entrega que ellos ya hicieron total al Señor. Fíjense hoy en la despedida cómo habla del testimonio de personas que estuvieron a su lado. Aquila y Priscila, un matrimonio que se entregaron totalmente por el Señor, y cuando vieron que Pablo era un hombre celoso del Señor y amaba al Señor con todo su corazón, hoy lo testimonia Pablo, incluso arriesgaron su propia vida, no por el apóstol, más que por el apóstol, por la misión que tenía el apóstol. ¿Y cuál era la misión del apóstol? Arrebatar todos los corazones de la gentilidad del mundo pagano para Cristo, no para él. La libertad tan grande que San Pablo tiene ya al final de su vida es que ha predicado el Evangelio no para adoctrinar a la gente en función de él mismo, sino en función solamente del Señor. Y por eso al final de su vida no le importa quedarse solo, con tal de que la gente esté amando al Señor y buscando al Señor. El modelo de la vida comunitaria en las primeras comunidades cristianas no está para vivir en sí mismos, no está para refugiarse en ellos en sí mismos y para convertir la vida comunitaria en un modelo absoluto, como hay quienes pretenden hoy vivir la vida comunitaria, por ejemplo, del matrimonio, como si ese fuese el modelo absoluto. El matrimonio está en función del Señor, de pertenecerle a Él, de vivir para Él. Y por eso una esposa y un esposo tienen que ser celosos de que el bien supremo de ellos, porque en función de ello está la vida matrimonial, el bien supremo de ellos es Dios. Y cuando un esposo evidencia que su esposa no está poniendo a Dios en el centro, tiene que ponerse celoso de esto. Y cuando una esposa evidencia que un esposo no está poniendo a Dios en el centro, tiene que ponerse celosa de esto. Porque la vida matrimonial no fue dada por Dios, y el gran regalo de la redención y el rescate del matrimonio y la elevación del matrimonio no existe en función más que de Dios. Ya. Lo mismo los modelos de vida comunitaria que hoy vivimos en la iglesia, la vida religiosa. Una comunidad que se absolutiza en ella
y se hace un refugio absoluto en este mundo para vivir para ellos mismos, termina convirtiendo el modelo de vida comunitaria en un ídolo. Porque la vida comunitaria existe en función solamente del Señor. Tanto que cuando alguien presta el servicio de la autoridad, la iglesia le advierte que está en función de poner a caminar a todos sus miembros hacia Dios. Y que el verdadero vínculo de unidad brota precisamente de que todos los miembros estén buscando a Dios. Y que todos los miembros estén buscando solo la voluntad del Señor. Y que todos los miembros solamente se esfuercen por hacer la voluntad del Señor. De resto es una organización humana. En la vida comunitaria, todos los modelos de vida comunitaria en la vida cristiana existen para llegar al único que es el Señor. Y por eso San Pablo, ya al finalizar esta carta a los romanos, como empezó al principio, está terminando al fin. El sentido y el fin de la revelación de Dios que tuvo oculta durante siglos y de su manifestación es que todos le obedezcamos. Y por eso los padres tienen que poner a sus hijos en función de la obediencia, no a ellos, porque ellos no son señores absolutos. Y por eso la vida sacerdotal y jerárquica, los diáconos, obispos, sacerdotes en la iglesia, estamos en función solamente de eso. Para eso es el ministerio, para que todos le obedezcan al Señor. Un sacerdote que no ejerce su ministerio en función de despertar solamente la obediencia a Dios, se está paganizando y paganiza a la gente. Un religioso que no vive en función de que las almas le obedezcan a Dios y se entreguen totalmente a Dios, se está paganizando y paganiza las almas. Unos papás que no vivan en función, que no vivan su matrimonio y todo lo que hacen dentro de la vida familiar y matrimonial en función de que sus hijos le obedezcan a Dios, lo amen con todo su corazón y vivan solamente para Él, se están paganizando y están paganizando a sus hijos. Porque el fin de sus hijos no es centrarse en sus padres. El fin de sus hijos es centrarse en el Padre. De hecho, el papá en el hogar hace las veces, no es Dios, hace las veces del Padre Dios. Eso lo tuvo muy claro San José. Hoy, ¿cómo vemos de deformada la vida cristiana? Empezando por el gran ministerio que se configura con Cristo cabeza, y es el ministerio del orden. Hay obispos que se han paganizado, hay sacerdotes que se han paganizado, hay diáconos que se han paganizado, hay comunidades religiosas que se han paganizado, porque no viven en función de despertar la obediencia en el corazón a Dios con toda el alma y con todas las fuerzas del ser, porque nadie puede servir a dos señores. El miércoles pasado nuestro obispo nos decía a todos los sacerdotes que no adoctrináramos y que el ministerio sacerdotal no estaba en función del adoctrinamiento, porque muchas veces adoctrinamos a la gente en función de bienes temporales. La auténtica ayuda mutua de nosotros como cristianos, de ustedes como laicos bautizados, de ustedes religiosos y de nosotros sacerdotes, todos en común, está en función de un solo fin, porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Y la conversión real se da cuando caminamos en función de eso. De resto no hay conversión. Porque el que hace el proceso de conversión mete a Cristo en el centro de su corazón y saca todo lo demás a orbitar alrededor de él, hasta el ego. Hasta el amor propio tiene que orbitar en función de Cristo. Y la conversión real es cuando yo me saco del centro, cuando saco mis criterios del centro, cuando saco a todo el mundo del centro de mi corazón y pongo al Señor en el centro. Y luego pongo a orbitar todo lo demás en torno al Señor. De hecho, hoy no trae, por lo menos el leccionario no trae esos versículos, pero sí ustedes lo pueden leer en sus casas, el capítulo completo 16.
San Pablo, que dice en unos versículos que no están aquí: aléjense de todos los que no buscan esto. Y dice así: aléjense. Y aléjense de los que enseñan cosas que no llevan a poner a Dios en el centro. Aléjense de todos los que son un peligro para la sana doctrina de la fe. Porque es que nosotros nos vamos, el que entre la miel anda, algo se le pega. Yo siempre recuerdo aquellas palabras que desde un inicio me decía mi director espiritual: hijito, cuida tus ambientes. Y tus ambientes son con quién hablas, con quién andas, qué haces, qué escuchas, qué lees, porque terminarás siendo eso si no te cuidas. Una persona que no es alcohólica se pone a hablar mucho con un alcohólico, ¿cómo termina? Siendo alcohólico. Una persona que nunca ha fumado marihuana termina hablando con uno que fuma. ¿Y en qué termina? En eso. Y nosotros en la vida cristiana no podemos ser temerarios. Cuando detectamos gente que no quiere cambiar, no podemos estar ahí, porque terminan convirtiéndonos de la búsqueda del bien a la búsqueda del mal. El adoctrinamiento es muy tremendo. Y por eso, con la fe a Dios, tenemos que ser tan celosos. Pase lo que pase. Al fin de cuentas, quienes nos odian después terminarán dándonos la razón, sea en este mundo o en la vida eterna, si lo apostamos todo por el Señor. Y a nosotros no nos interesa que nos reconozcan los hombres en esta tierra. Lo único que nos interesa es que nos reconozca Jesús ante el Padre de los cielos. No nos dejemos esclavizar por las bagatelas de este mundo. El dinero es una bagatela. Dios tiene riquezas más grandes. Es más, incluso Él dice que quien lo deja todo por Él en esta vida le dará 100 veces más. Y quien tiene esa osadía de abandonarse al plan y a la voluntad del Señor, lo vive. Los que vivimos en esa dimensión de la providencia lo vemos, pero en creces. Parece que Dios no supiera multiplicar, porque eso da hasta 100 veces más. Y a uno ya no le alcanza ni la lógica racional para hacer el múltiplo de las cifras que dice el Señor. No nos dé miedo renunciar a los bienes de este mundo. El Evangelio decía, creo que era el domingo, el de los que se ponen a calcular, o el miércoles, no recuerdo bien, y de hecho hablaba de las renuncias, no de los males, porque uno de los males se tiene que convertir rápidamente. El mal lo lleva a uno a la condenación. La renuncia de los bienes. Quien no renuncia a los bienes en este mundo, y eso es calcular bien, saber que cuando entro en la vida cristiana estoy dispuesto a renunciar a lo que sea. Por eso, esposas, no se hagan dependientes del afecto de sus esposos. Esposos, no se hagan dependientes del afecto ni de nada de sus esposas. Eso es esclavitud. Nosotros en la vida comunitaria no podemos hacernos dependientes de nadie, ni de nada, solamente del Señor. Santa Teresita es tan especial cuando llega al Carmelo, porque cuando llega sabe a qué entra, no a pegarse a nada ni a nadie. Ni siquiera modelos de vida comunitaria humanos, solamente al Señor. Y desde que entró la vio clara y dice: te doy gracias, Señor, porque tú me preparaste para esto, a vivir mi desierto en el Carmelo solo contigo, a ser un sagrario tuyo, una posesión exclusiva tuya, a no buscar afectos de nadie, ni depender de los afectos, ni siquiera de sus hermanas. Que de hecho cuando entró al convento la trataban con una dureza, y ella lo describe con una naturalidad, se lo escribe a su misma hermana que fue su superiora. ¿Cómo me tratabas, madre? Y detrás de todo eso Dios me estaba preparando, porque exigía mi corazón solamente para Él. Nosotros a la vida comunitaria, los religiosos y religiosas, no venimos a pegarnos a nadie ni a nada. Eso es un desorden.
Y eso destruye la vida humana, destruye la relación con el Señor. Si vivimos juntos, vivimos porque nos estamos colaborando mutuamente para que todos podamos hallar más rápidamente la voluntad del Señor. Todos los cristianos, ustedes, queridos hermanos laicos, a mí me ayudan como sacerdote en la medida en que me centren más en el Señor y me estimulen a ser radical por el Señor y me estimulen como sacerdote y a cualquier sacerdote a ser fiel solamente al Señor. Si no, me hacen un mal muy grande y nos hacen un mal muy grande a los sacerdotes. Nosotros los sacerdotes existimos y el ministerio existe para despertar en ustedes la obediencia solamente al Señor, no para que dependan de nosotros. Alguien me decía alguna vez, cuando en esas salidas a misión, Padre, usted nos va a extrañar mucho. Y digo, no, porque tengo al Señor, y mientras tenga al Señor, los tengo a ustedes presentes ahí, no tengo por qué estar extrañando a nadie. Si lo hiciera, eso sería un desorden. ¿Se imagina eso, donde mi corazón y mi cabeza todo el momento está pensando en mi papá, mi mamá y cómo estarán? Eso es una atadura. En cambio, si mi corazón mira al Señor y dice, Señor, gracias, porque tú los tienes muy bien, ya, eso es una libertad muy grande. A mí me impacta mucho porque a veces la gente se asusta conmigo y comprendo. Cada uno va a recibir, en la medida en que se va abriendo, va recibiendo la luz. Me preguntan, que a veces han escuchado en las homilías de la enfermedad de mi papá, entonces me preguntan, Padre, ¿y su papá cómo está? Y yo, muy bien. ¿Y hace cuánto lo vio? No, hace por ahí 1 mes y medio, 2 meses que no lo veo, ni hablo con él. Y entonces, ¿usted cómo sabe que está bien? Dice, porque yo lo miro siempre desde el Señor, y cuando lo miro, sé que Dios no va a defraudar. Y es verdad, siempre que lo encuentro mejor que como mi poca fe, mi pobre fe se lo imagina. Porque Dios es más generoso. No podemos dejar atar y amarrar nuestro corazón a nada ni a nadie en este mundo. Padres, sus hijos son para el Señor y son del Señor. Ustedes vivan para el Señor, que Dios se encargará de salvar sus hijos. Pero sean libres para el Señor, no se amarren a sus hijos. No se amarren a nada en este mundo. Solamente debemos vivir para el Señor. Qué tan bella es la vida, que nos llegara el momento de la muerte hoy y nosotros felices y libres porque vamos a partir con el Señor sin estar apegados a nadie. Partir uno a un viaje donde no sabe si va a regresar nuevamente al lugar donde estuvo, pero sabe pues que con el Señor sí va a estar, eso es lo más grande que hay, ¿sí? Y ya, porque es lo único importante, el Señor, nadie más. Y si vivimos, decía San Pablo también en la carta a los Romanos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Es muy particular que dentro de la iglesia haya gente que escuche esto y se traumatice. Les causa traumas. Y se confunde. ¿Por qué será? Porque en la apariencia han vivido para el Señor, pero de corazón nunca han vivido para el Señor, nunca. En cambio hay gente que escucha esto, y eso se pone, mejor dicho, se les prende el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos corazones están buscando al Señor. Como la predicación de San Pablo, a algunos les causaba un entusiasmo y fuego, y a otros les asustaba y les perturbaba. O como cuando los apóstoles todavía estaban apegados a este mundo, escuchaban hablar a Cristo de estas cosas y les daba hasta miedo de preguntarle, porque decían, entre más le preguntamos, más claro es y más radical es. Eso es lo bueno con el Señor, que es tan claro. Cuando San Francisco de Asís se puso a leer el Evangelio con esta conciencia, no, yo no necesito explicaciones ya. Y no es que fuera soberbio. Él decía que el Evangelio no necesitaba exégesis.
De hecho, la Iglesia nos enseña que los mejores intérpretes de la palabra de Dios y que nos la traducen así bien clara son los santos. Son los santos. Es la exégesis mejor, es el libro mejor que uno se puede leer de la interpretación del Evangelio. Yo ahorita que estoy tratando de profundizar en Santa Teresita, su obra Historia de un alma, digo, Dios mío, ¿yo por qué la leí tan superficialmente hace años? Fui superficial a leerla. Así de superficial estaba. Esta mujer lo enciende a uno en una radicalidad por el Señor. Si algunas personas dicen que el Padre Omar es exagerado, ahorita que estoy leyendo a Santa Teresita, Dios mío, todo lo que me falta, Señor, todo lo que me ha faltado en la predicación, en la enseñanza, en la consejería, en la vida. Dios mío, esta muchachita a los 15 años ya la tenía clara y yo tengo 41 y todavía estoy aferrado a bobadas. Dependiente, a veces hasta esclavo de los comentarios que hacen unos y otros. Yo ya tengo que cerrar mis oídos a todas esas bobadas. Son tonterías a las que no le debo prestar atención. Hay que escuchar a los santos. Hay que abrir el oído para ellos. Santa Laura Montoya, aquí no la hemos leído como 4 veces. Cada vez que la leemos digo, esta mujer lo dejó a uno. Esa historia de Zorrito, que en una homilía yo se las leí. Todo comenzado, todo. Yo no quiero ya nada comenzado. Yo quiero al que no es comenzado, a Dios. Se murió de tanto desearlo. Vivió lo de San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Por qué una ganancia? Porque me encuentro con el tesoro más grande que he deseado en esta tierra. Todo comenzado. Yo aburrido de todo comenzado. Si hoy escucharan verdaderamente a la Madre Laura, verdaderamente, porque hay quienes la instrumentalizan, así hay gente de todo en la iglesia, hay quienes atropellan la vida de los santos y la manipulan, al leerla, al presentarla, al enseñarla, al percibirla. Por eso lo mejor que uno puede hacer hoy es buscar las autobiografías, no biografías, porque cada que uno lee una biografía, uno se arriesga a que el autor le presente a uno las cosas con su carga, y uno no sabe qué carga tiene, si ese que escribió, si está buscando la santidad o no la está buscando, si ese que escribió, si ama al Señor con todo su corazón o no. Yo me acuerdo mucho cuando en la universidad me enseñaron método investigativo, me decían que no podía tragar entero todo, y había presentado un trabajo que era el perfil para la tesis de grado. Al inicio nos pusieron a hacer un simulacro y me saqué la máxima nota, 5, primer semestre. Y dije, yo ya al final que tengo que presentar ese trabajo no me tengo que esforzar. Y hoy yo ya al final del curso, después de 9 semestres, y entonces viene el profesor y me tocó con él mismo. Y dice, bueno, me van a presentar su tesis, su perfil para la tesis de graduación. Y yo dije, yo no me voy a esforzar, yo voy a estar tranquilito. Me puse a hacer otras cosas porque presento el mismo que le presenté hace 4 años y medio. Y como él mismo me lo calificó, pues ya sé que me va a salir. Cuando se lo presento y perdí. Y le dije, si usted fue el que me calificó. Me dijo, Omar, eso fue hace 4 años. Un buscador de la verdad no se puede quedar ahí estancado en lo de 4 años. Tienes que profundizar más. Tienes que ahondar más. Incluso los mismos que le dices, tú tienes que leerlo con espíritu crítico. El gran problema de esta sociedad es que todo nos lo tragamos por el sentimiento y por la razón. Y la tarea de los cristianos es probar todo, probarlo con el espíritu de fe. Hay que probarlo todo. Uno tiene que probar todo lo que le dicen y pasarlo por el cernidor de la palabra de Dios, a ver, sí, como la Virgen. Pero no tragarse todo entero. Dígaselo quien se lo diga. Yo estaba acostumbrado a que me diga personas de bien. Es que el Señor dijo esto. Y ahí me queda como por allá una cosa como que no me cuadra y voy a mirar.
Y digo, no, interpretó mal, eso no era. ¿Cómo somos? Es que somos tan frágiles para interpretar mal las cosas. Hay gente que vive citando la palabra de Dios y nunca la lee. Al estilo protestante, van y escuchan a un pastor que levanta las emociones, los temperamentos psicológicos, sabe cómo exaltar los sentimientos, exaltar la razón para embobar a la gente. Y luego la gente va y se repite, San Pedro en la segunda carta dijo, y tú lo leíste, pero lo dijo, pero lo leíste. No, pero lo dijo. ¿Y tú por qué sabes que lo dijo? Porque el pastor nos lo dijo. Por eso tenemos que ir cada vez más a la fuente de la palabra de Dios, como la Virgen, que no le tragó entero al ángel. Lo cuestionó 2 veces. Primero, en su interior, ¿qué es esto? Y segundo, a ver, ¿y esto cómo puede suceder? Eso nos enseña a absolutizar solamente la palabra del Señor. Y eso no es rigidez, no se asusten. Eso no es persona cerrada, al contrario, esos son los verdaderos abiertos. Los que se abren a escuchar al Señor porque tienen un celo tan grande por su palabra, que son celosos de Él. Que la Virgen nos ayude a permanecer fieles, porque la dicha nuestra, la felicidad nuestra está en el Señor, en escucharlo solamente a Él, en vivir de Él y depender de Él solamente. Esa es la alegría más grande, la libertad más grande, pues así no nos afectan si los hombres nos quieren o no nos quieren. ¿Y saben qué nos va a pasar a los cristianos? ¿Saben qué vamos a recibir a cambio de los cristianos? Ya Jesús nos dijo, por eso nos dijo que no esperáramos, que diéramos sin esperar nada a cambio. Menos mal en la vida cristiana el Señor no nos pone a dar para recibir nada a cambio. Nos pone a dar, para Él darnos más. Porque sabe que vamos a recibir. Vamos a recibir incomprensiones, vamos a recibir rechazos, de todo eso. Es que los seres humanos somos tan finitos, imperfectos, todos. Yo el primero, que tanto nos cuesta comprender a cada persona. En cambio el amor de Dios no. El amor todo lo comprende. Es bueno volver a repasar ese himno a la caridad de 1 Corintios 13, cuando San Pablo describe cómo es Dios. No nos describe a nosotros, describe cómo es Dios. Y es una exhortación para que nosotros lleguemos un día a ser como Él. El amor es paciente, servicial, todo lo cree. San Pablo está hablando de Cristo. Ese es el amor. No se alegra con la injusticia, no se alegra con el error, no se alegra con la mentira, se goza en la verdad. Todo lo cree, todo lo excusa, todo lo supera. No se encoleriza. Sobre todo esa cólera dañina que no es para despertar el celo hacia Dios, sino para destruir. Porque hay gente que la ira es parte del carácter, pero hay gente que la utiliza mal utilizada. La utiliza para ponerle zancadillas a los demás, la utiliza para chismosear, para criticar, para andar detrás de los demás buscando su caída. Y hay como Cristo que utilizó la ira para despertar el celo hacia su Padre Dios y la obediencia a Dios, que eso es propio de la mansedumbre y del amor. Que la Virgen nos siga acompañando, intercediendo por nosotros. Pedimos también esta gracia a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por